Esto fue lo que pasó en vivo. Todos se acuerdan de la foto de la revista Noticia. El financista de la campaña de Esper, Fred Machado, en uno de sus aviones. Le daba los aviones, además de muchas otras cosas. ¿Quién era el dueño de la camioneta de Fred Machado? Estaba a nombre de Claudio Sicarelli. Recuérdanlo, retengan ese apellido. Miren dónde está Claudio Sicarelli. Acá, en el Congreso, en las gradas. ¿Quién dejó entrar a Claudio Sicarelli? Primo y testaferro de uno de los peores narcos de la Argentina, Fred Machado. ¿Quién lo dejó entrar? Esper. Tiene la palabra a continuación el diputado Martín Soria. Gracias, presidente. Esta cuestión de privilegio en los términos del 127 de nuestro reglamento es contra el presidente Javier Milei, por abrirle las puertas de este Congreso y de su propio gobierno a uno de los flagelos más destructivos que puede tener cualquier país y sus instituciones. Me refiero a la narcopolítica. Sí, escucharon bien, narcopolítica. Son los vínculos, seguramente saben, entre el narcotráfico, nexos oscuros, con lo peor de la política. Yo le diría, yo escuchaba ayer al diputado Esper, José Luis Esper, diciendo que sus vínculos con Fred Machado ya estaban aclarados. Fred Machado detenido por la justicia de Estados Unidos por haber traficado miles y miles de kilos de cocaína de distintos carteles en sus aviones privados, también por haber lavado más de 600 millones de dólares. Pero Esper dice que sus vínculos con el narco están aclarados. Yo le diría al diputado Esper que no aclare más porque oscurece. Déjeme mostrarle que esos vínculos de Esper con el narcotráfico siguen más vigentes que nunca. Todos se acuerdan de la foto de la revista Noticia. El financista de la campaña de Esper, Fred Machado, en uno de sus aviones. Le daba los aviones, además de muchas otras cosas. Todos se acuerdan en la campaña que fue Esper a mi querida provincia, a Viedma, quienes estaban en el hotel donde presentaba su libro, el narcotraficante financista de Esper, Fred Machado, y un pelado, que no es Esper, es Claudio Sicarelli. Recuerden este nombre. Recuerden este nombre. ¿Quién es el hombre de negocio detrás de la candidatura de Esper? ¿Se acuerdan cuando balearon una Cherokee blindada, negra, bien de narco? ¿Quién era el dueño de la camioneta de Fred Machado? Estaba a nombre de Claudio Sicarelli. Recuérdanlo, retengan ese apellido. Miren dónde está Claudio Sicarelli. Acá, en el Congreso, en las gradas. ¿Quién dejó entrar a Claudio Sicarelli? Primo y testaferro de uno de los peores narcos de la Argentina, Fred Machado. ¿Quién lo dejó entrar, Esper? ¿Fue usted o fue su actual pareja, la dipunarco de mi provincia, Lorena Villaverde? Mire, la verdad, escucharon bien, porque además de haber sido detenida en el 2002, como ya conté con una resolución hace algunos meses atrás mostré un fallo del estado de Florida con su primer marido Villaverde detenida con 500 gramos de cocaína, medio kilo de cocaína, su primer marido Carlos Bauzas. Pero eso no queda porque además del repertorio, además de haber sido detenida, como ya conté, con su primer marido, además del repertorio de causas penales, habrán leído la semana pasada, Clarín, la justicia, no sé qué medio, la justicia embarga por 50 millones de pesos a Lorena Villaverde, porque también, además de la adicción narco, tiene problemas de estafa, vende lo ajeno, digamos. Pero no solamente contenta con eso, ahora está en pareja con el que le prestaba la camioneta al diputado Esper para hacer campaña, Claudio Sicarelli. La verdad que ustedes se preguntarán, bueno, a ver, no se enojen, chicas, a algunos le gustan los rubios, a otros le gustan los morochos, y a Villaverde le gustan los narcos, no se enojen. La verdad, déjeme decirle cómo hacía la plata Fred Machado, el narcotraficante que financiaba Esper. Miren,
además de sus aviones, tenía minas de oro clandestinas en Guatemala. Fred Machado. ¿Saben quién tiene minas de oro en Andacollo, provincia de Neuquén? Claudio Sicarelli, el de la camioneta de Esper y el novio de Villaverde. Bienvenida a la narcopolítica. Pero eso no es nada. Déjenme, porque es mucho más grave todavía. ¿Saben el primo narco de Fred Machado, novio de Sicarelli, el de la camioneta de Esper? Fíjense, pobre hombre, mi vecino narco que trabaja, mi vecino colombiano que trabaja de Viacar. Tiene el 40% de las tierras silíceas que se usan en el fracking de Vaca Muerta. 177 pedidos para sacar arena para el fracking de Vaca Muerta. Ni YPF tiene tantos. El negocio de la arena de Vaca Muerta, YPF tiene el 25%. Y el primo narco, novio de Villaverde, el 39%. Vergüenza. Pero fíjense el sugestivo posteo de Sicarelli. Fíjense, esto es una... Diputado, ya se le está terminando el tiempo, 10 segundos más y terminamos. Justo estoy en lo mejor, me quedan 30 segundos. Esto es un posteo de Sicarelli hace algunas semanas, una muestra de tierra. Yo no sé si es una propiedad de Esper o un mensaje para Esper. Dice, es una bolsa, una muestra de arena silicia para Vaca Muerta que dice Esper. Es una publicación de Sicarelli, pero... Gracias, diputado. Termino un segundo. Mire, 2021 hay un pedido de extradición de este narco. Esto es grave. Hay un pedido de extradición desde el 2021 que duerme en los cajones de los impresentables de la Corte Suprema. Lo digo porque los conozco. Mire, 2021. ¿Saben que en la causa donde pidieron la detención de Fred Machado ya fue condenada Debra Mercier? En sus estados contables, socia de Fred Machado en Estados Unidos. ¿Saben qué? Diputado, condenada a 16 años. Por favor. Van a ver los estados contables, los movimientos financieros en Estados Unidos a Esper pronto. Gracias, presidente. Gracias, diputado. La cuestión de privilegio planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior consideración. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Es una cuestión de privilegio contra el director nacional de la Agencia de Discapacidad. Y le pido, por favor, al plenario si puede prestar atención, porque estamos frente a un acto verdaderamente insólito, que es que el día que tenemos que tratar la emergencia en discapacidad, están circulando audios en este momento, presuntamente del señor Diego Españolo, el director nacional de la agencia, diciendo que en el gobierno argentino se cobraron coimas de $500.000 por mes, justo en el mismo momento en el cual esta Cámara tendría que estar tratando el veto del presidente de la Nación frente a la ley de emergencia en discapacidad. En una sesión que por demás es insólita, porque además de la filtración de estos audios, que esta Cámara debería tratar y dejarse de hacerse la boluda, porque estamos hablando de un tema muy grave que afecta a cientos de miles de argentinos, en ese mismo momento y en este mismo contexto, quienes justifican el veto del presidente de la Nación argumentan que lo hacen para luchar contra la corrupción. Pero muchachos, la corrupción es sin lugar a duda una bandera que debería ser unificada de todas las bancadas. Pero para eso ustedes tienen que dar el ejemplo. El señor director nacional tendría que estar haciendo una declaración pública en este momento desmintiendo esos audios. Y si hay abusos, si hay corrupción, esta Cámara tiene que acompañar una auditoría y un saneamiento del sistema. Lo que nunca puede pasar es que con el argumento de coimas o de corrupción se privilegie la posibilidad de la libertad de las personas que padecen situaciones como las que están viviendo los familiares de las personas con discapacidad. En segundo lugar, es una sesión insólita también, porque hoy hemos visto en algunos diarios que se adelantó el voto de diputados que la sesión anterior acompañaron la emergencia en discapacidad, pero producto de los aprietes del gobierno, han dicho ya que van a acompañar el veto, retrocediendo, tal cual lo hicieron en la sesión de septiembre del año pasado, cuando en esta Cámara tratamos el aumento a los jubilados. Y por último, es insólito también que hagan semejante ajuste en este contexto, sobre pretexto de avanzar sobre un supuesto equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal en la Argentina se tiene que garantizar a partir de la lucha contra la evasión, a partir de una reforma impositiva que grave a los que más tienen y fundamentalmente también terminando con los curros que existen en el sector financiero, con el carry trade, que también son gasto público. Es insólito igual
mientras estoy diciendo esto, ver la actitud de la bancada oficialista, cómo se hace la distraída. Señores, tienen que hacerse cargo y responder por estas acusaciones, porque son ustedes los que dijeron que venían a la Argentina a terminar con los curros. Y son ustedes los que tienen la responsabilidad de decirle a los argentinos si son ciertas o son falsas esos audios que están circulando en este momento por esta Cámara y por todos los medios de comunicación. Y esto lo tienen que hacer no solamente porque es un contrato electoral, sino porque forma parte del contrato social. El contrato social de la Argentina que está expresado en la Constitución Nacional. No pueden ir en contra de la ley en emergencia, en discapacidad, porque de ir en contra por esa ley irían en contra de los valores que están expresados en la Constitución de nuestro país. Es importante entender que solamente las personas que tienen esa necesidad pueden sentir efectivamente lo que es el abandono del Estado, en el medio además de estas denuncias que son absolutamente injustificables. ¿Saben lo que significa para una familia que tiene que hacerse cargo del cuidado de una persona con discapacidad que le corten las prestaciones? Son conscientes de lo injusto que es la desigualdad de oportunidades que está expresada por la Lotería de la Vida. Este Congreso tendría que defender la igualdad de oportunidades y reducir la brecha de desigualdad, entendiendo que es el Estado el que tiene que cumplir un papel elemental para garantizar la libertad de las personas que tienen una situación de discapacidad y de sus familias. Son ustedes los que hablan de libertad. Y hoy estamos discutiendo una ley que atañe a la libertad de las personas con discapacidad. Porque la libertad no es lo que piensa el presidente Milei. La libertad de expresión para poder insultar a un pibe que tiene autismo. Es la libertad de las personas de poder llevar adelante su proyecto de vida. La libertad de hacer efectiva la capacidad de realización personal. Y para eso se necesita el Estado. Pero ustedes no creen ni en el Estado ni creen en la comunidad. Y ese es el problema de fondo. Para ustedes es sálvese quien pueda. Por eso la actitud que tienen ahora de indiferencia frente a lo que estamos discutiendo. Y del sálvese quien pueda al todos contra todos. Pero si hay algo que nos tiene que unificar, a los que tenemos un sentido de solidaridad, es la idea de nación y de patria. El sentido de patria es lo que tiene que poner blanco sobre negro en esta discusión. Y el sentido de patria es lo que tiene que permitir que esta sesión termine con la consagración de una ley que garantiza la libertad de las personas con discapacidad. Gracias. Gracias, diputado Santoro. La cuestión de privilegio planteada por usted será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior consideración. Vamos a pasar a la última cuestión de privilegio de esta tanda para que les avisen a sus compañeros, porque después empezamos con la orden del día número 1 de lo pactado en labor parlamentaria. La última cuestión de privilegio de esta tanda es para el diputado Tailade. Adelante, diputado. Bueno, presidente, muchas gracias. Bueno, presidente, en este día gris, feo, en donde se cumple un día más con la líder política más importante del país presa por la mafia judicial, voy a hacer esta cuestión de privilegio contra la diputada Giudici, que viene agraviándome, presidente, desde hace semanas, involucrándome en la tragedia del fentanilo y por lo tanto atacando, intentando limitar y restringir mis facultades como legislador nacional. La diputada Giudici, presidente, sugirió en 3 sesiones anteriores consecutivas que hay diputados de nuestro bloque relacionados con el laboratorio HLB Pharma. No había dicho nombres, pero el 7 de agosto a las 19:39 en el programa de Eduardo Feynman en A24 fue explícita. Concretamente, cito, dice Giudici, HLB Pharma y sus dueños comparten razón social y algunas de las propiedades donde tienen sus domicilios legales con diputados kirchneristas. Feynman le pregunta ¿quién? Giudici responde Rodolfo Tailade. Esto que repitió 3 veces en el recinto y 100 veces en la televisión no es cierto, presidente. La diputada se montó sobre una estupidez que empezaron a divulgar los trolls en las redes y sobre eso se montó para empezar una campaña de encubrimiento de las autoridades del gobierno nacional, que son las que verdaderamente están involucradas en la tragedia. En una tragedia que, como calificó el periodista Nelson Castro, presidente, es el cromañón de la salud. ¿Qué decía en las redes? Decía que el domicilio de HLB Pharma
era Lavalle 1447, segundo cuerpo, piso quinto, departamento K, y que era el mismo domicilio de una sociedad comercial en la que participo desde 2007, que se llama Tyser Sociedad Anónima, que fue un intento de cultivar cerezas en mi pueblo, o en el pueblo donde nací, que fracasó. Pero constituí domicilio en el lugar donde lo hice porque era el estudio jurídico donde trabajé durante 15 años. En ese momento, 2007, estaba trabajando como abogado. ¿Dónde era mi estudio jurídico? Era Lavalle 1447, primer cuerpo, no segundo, piso quinto, departamento 12, no K. Ahí estaba el estudio donde trabajé hasta el año 2011, presidente. Es decir, son dos torres, son dos cuerpos en la misma dirección. Es un edificio, además, que construyó Alejandro Bustillo, así que es patrimonio de la ciudad. Tiene dos cuerpos. Acá le hice un dibujito a la diputada por si no entiende, ¿no? Cuerpo 1, Tailade. Cuerpo 2, los demás. Es muy fácil. Departamento mío, 12, un número. Departamento de HLB Parma, K, una letra. No sé si lo saben, ya sé que no tiene ningún título universitario, pero lo puede entender fácilmente. Además, constaté, presidente, que HLB Parma constituye ese domicilio en el año 2012, según el boletín oficial, y hasta marzo del 2019. Yo me fui del estudio jurídico, dejé la profesión para ir a trabajar a la gloriosa gestión de Julián Álvarez en el Ministerio de Justicia en el año 2011. O sea, ni siquiera las fechas coinciden. Porque, claro, no van a coincidir nada porque no se trata de una investigación. Se trata de una pantomima que quieren hacer para encubrir, entre otras cosas, la responsabilidad del ministro desregulador Sturzenegger, de Lugones. Si seguimos el criterio de la diputada Giudici, señor presidente, le voy a dejar un dato para la investigación que quiere hacer la diputada, que seguramente va a ser candidata al Pulitzer. En 2018, los abogados de Manuel Santos Uribe Larrea, una de las personas más ricas del país, constituyó domicilio en la causa Cuadernos, en Lavalle 1447, piso quinto, departamento 12, en donde constituyeron obviamente sus abogados defensores Juan José Forza y Roxana Piña, dos muy buenos abogados, por cierto. Así que si va a salir a decir que Uribe Larrea comparte propiedades con HLB Parma, tenga cuidado, porque Uribe Larrea estuvo en la colecta de fondos para Javier y Karina Milei que hizo la Libertad Avanza en el Yacht Club de Puerto Madero a fines de junio. $25.000 por cubierto para Uribe Larrea y otros empresarios. No, pero eso no, coimas no son, eso no son coimas. Pero bueno, presidente, no creo que la hayan invitado a la diputada porque ahí estaban los dueños del circo, no los monitos. Señor presidente, no le voy a pedir una rectificación a la diputada, no me interesa. Sí le pido que deje de caranchear con el dolor de las familias que perdieron un pariente, un familiar, un ser querido en las víctimas, como víctimas de este cromañón de la salud. Y les advierto a los familiares de las víctimas que cuando esto termine, Giudice no los va a defender más, lo va a defender a Lugones, a Sturzenegger, a Milei, a eso va a defender, como hizo justamente con Cromañón. Giudice fue secretaria de Gobierno y Control Comunal de Aníbal Ibarra y redactó el siniestro, funesto, nefasto decreto que creó la UPI y que terminó por desregular el sistema de control, solamente dejó 40, 50 inspectores y además dijo que iban a actuar solamente por denuncia. ¿Cómo terminó eso? Con 194 muertos en Cromañón. Leo el diario de La Nación del 10 de febrero del 2006. Giudici declaró que no era función del gobierno controlar los certificados de bomberos. Y no es así, dijo Jorge Enríquez, un cuca bárbaro, ¿no? Que era uno de los 3 fiscales del juicio político. Mintió para proteger a su jefe entonces y va a seguir mintiendo ahora y cuando termine esto. Y otro voto que leo, el de Guillermo Smith de Lari, en el juicio político a
Aníbal Ibarra, más allá de las buenas intenciones que se desprenderían de la declaración testimonial de Giudici, ha quedado categóricamente acreditado en este juicio que las consecuencias de esos decretos fueron nefastas, a punto tal que puede decirse con certeza que el remedio fue peor que la enfermedad. Basta de caranchar, Giudice, basta de caranchar con la muerte. Dedícate alguna vez en tu vida a mejorar la calidad de vida de los argentinos y cortala con aprovecharse de una tragedia nacional para hacer política barata. Diputado. Gracias, presidente. La diputada Giudici fue aludida. Gracias, presidente. He sido aludida y según el reglamento, cuando uno es aludido, puede contestar. Así que si dejan de gritar, lo hacemos más rápido. Perdón, no puede contestar la cuestión de privilegio, pero puede aclarar a los dichos. Martínez, si soy aludida, puedo hablar. A ver, diputada Giudici. Es un honor, presidente. Diputada, espere. Es un honor que me aludan. Diputada. A ver, no hemos tenido caso de cuestiones de privilegio. Estoy hablando, diputado. Estoy hablando. ¿Me dejan hablar, por favor? No he escuchado casos. Espere, diputada, por favor. No voy a contestar porque fui aludida. No hemos tenido, que yo recuerde, cuestiones de privilegio contra otros diputados. Siempre han sido contra otros. Bueno, pero yo estoy presente. Presidente, bueno, voy a seguir diputada, hablando, anótese para una cuestión. Diputada, anote, diputada. Una cuestión de privilegio. No, presidente, no. Yo la anoto para una cuestión de privilegio. Que acabo de escuchar, no solo me agravian a mí, sino a muchos diputados. Diputada, le pido por favor, le otorgo la primera cuestión de privilegio en la segunda tanda. Lo acaban de decir y yo tengo todo el derecho. Diputada, de haber las cuestiones de privilegio no se contestan. No, diputada, no estoy contestando una cuestión de privilegio, estoy contestando una alusión directa. Después le pido por favor, diputada, no empecemos a desordenar, por favor. Por favor, diputada, le pido, podemos continuar. Gracias. Ha sido la última cuestión de privilegio de esta tanda. La próxima tanda va a estar también diputado Giordano. Diputada, por favor. A continuación. Muchas gracias por el video hasta acá. Espero que les guste el canal, que les guste el contenido que voy subiendo. El objetivo del canal mío básicamente es justamente dar la pelea por este lado. ¿Qué lado? El lado donde es en contra de Milei, digamos. Siento que necesitamos espacios donde se debatan cosas sin importar partidos políticos y que cada uno diga lo que piensa y lo que ve. Pero un poco cansado de estos videos, siempre lo mismo para el mismo lado, agarrando recortes. Entonces yo quiero hacer lo mismo, pero desde mi punto de vista y marcando justamente lo contrario a lo que te dicen ahí. Así que bueno, sean bienvenidos al canal, suscríbanse, denle me gusta. Voy a seguir subiendo este tipo de contenido. Vamos a hablar de diferentes temas económicos, de la gente. Voy a subir recortes de lo que dice la gente, de opiniones de políticos. Ustedes váyanme marcando qué contenido les gusta más, pero siéntanse libres de expresar como lo que quieran en los comentarios y también marcar sobre qué están de desacuerdo del mensaje, ¿no? Pero bueno, viendo cómo va la mano y cómo fueron estos años, van a seguir dando mucho recorte polémico para charlar, para debatir y que probablemente sigan distrayendo con esas cosas para que no veamos lo importante probablemente que es tema económico y un montón de gente que está quedando afuera por un montón de cosas de los precios y las cosas. Suscríbanse y denle me gusta y no pido plata, no pido nada. Solamente esas tres cosas y que compartan con la gente que piensen que le puede interesar este tipo de contenido.